que siempre le decía qué hacer. Y se le pegaba como una lapa. Era muy molesto. Y ella era una niña ejemplar, siempre tan amable y educada. Y, por supuesto, su Biblia y la religión. Lemmy no creía en nada de eso. Le gustaba cómo lo describía su madre. Tonterías. Y aunque ella había dejado de intentar convencerlo, seguía hablando sin parar del tema. Dios tiene un plan para todos y bla, bla, bla. Pero lo que probablemente creó la mayor brecha entre ellos fue Maná. Lemmy estaba seguro de que Lyra la odiaba. Lo había estado pensando desde hacía tiempo. Claro, la incluía en sus oraciones, junto con papá, el vago, pero estaba seguro de que no lo decía en serio. No sabía por qué. Mamá era genial, rica y se divertía trabajando. Era increíble. Pero a Lyra simplemente no le importaba. Se quejaba del trabajo de mamá y de lo que le hacía en la cara. Afortunadamente, ya había dejado de hacerlo en los últimos años. E incluso con 9 años, Lemmy reconocía el desprecio, y se notaba en muchas de las palabras que su hermana le decía a su madre. No le sorprendería que parte de la razón por la que mamá los enviaba a vivir con la familia fuera solo para no tener que escucharla. Pero lo que realmente lo enfurecía era cómo ella intentaba alejarlo de ella. Extrañaba mucho a su madre, pero entendía que estaba ocupada. Para ser tan maravillosa, había que trabajar duro. Así que quería aprovechar al máximo el tiempo que podía verla. Pero Lyra siempre parecía interponerse. Algunas mañanas, después de que mamá se despertaba, Lyra le pedía que no la molestara durante 1 hora más o menos, diciéndole que todavía estaba cansada. Él sabía que mentía porque lo hacía de todos modos, cuando ella no miraba y a mamá no le importaba. De hecho, aprovechaban ese tiempo para practicar la guitarra. Entonces, cada vez que Lyra lo veía, ponía un pequeño ceño fruncido, y Lemmy le sacaba la lengua mientras mamá no miraba. Y algunas mañanas mamá se despertaba sintiéndose mal por haber estado de fiesta demasiado, lo cual a Lemmy le parecía genial, como comer dulces hasta vomitar. Pero él quería ayudarla a recuperarse. Lyra le decía que no, lo apartaba y lo hacía todo ella sola. Él ni siquiera sabía por qué, ya que era evidente que ella no quería, y simplemente la insultaba mientras lo hacía. Y fue culpa suya que él no pudiera ver la carrera de mamá en ningún otro medio que no fuera la televisión. Les ofreció ir a ver sus espectáculos o quedarse entre bastidores, pero Lyra se negaba. Lemmy no podía ir solo porque entonces no habría nadie que lo vigilara. Incluso mamá insistía en eso. Era una lástima. Pero a pesar de todo, nunca pudo enfadarse de verdad con Lyra. Era difícil enfadarse con la persona que te cuidaba y te alimentaba. A lo sumo, lo peor que se mostraba era severa. Nunca le había gritado como a su madre, y él se alegraba. Daba bastante miedo cuando se ponía moralista. Tenía un encanto especial que impedía que Lemmy la odiara de verdad, aunque intentara con todas sus fuerzas. Lo máximo que lograba sentir era irritación. Lo más extraño era que a mamá parecía no importarle, aceptando con naturalidad todo lo que su hija le decía. De hecho, seguía siendo muy amable. Lo que a Lemmy le resultaba aún más extraño era que a veces ella y Lyra se llevaban de maravilla. Su hermana se interesaba cuando mamá hablaba de la familia o incluso se reía a veces con las historias. Y ahora se había obsesionado con esas fotos o con ella junto a Maná. Todo era muy confuso. Quería preguntar, pero no creía que hablar con ella sobre nada relacionado con mamá fuera buena idea. Pero sí, esperaba que no fuera como con sus tías, que inmediatamente le tomaron más cariño a su hermana que a él y a las que les dispararon el primer día. Pero su tío había recuperado algo de su favor, sobre todo por los videojuegos y por defenderlo en ese asunto. Sin embargo, Lemmy no esperaba nada más. El tipo se pasaba el día sentado en su escritorio dibujando cómics, su madre le había comprado algunos antes, pero no le gustaban. Lyra le había dicho que fuera educado, pero uno cosecha lo que siembra. Si iba a trabajar en lugar de interactuar con ellos y ser igual que sus tías, no veía razón para cambiar su comportamiento. Las cosas cambiaron en su cuarto día completo allí. En lugar de ir directamente a su escritorio después del desayuno, anunció con entusiasmo que les enseñaría la ciudad para que pudieran encontrar algo que les gustara hacer, ya que mamá les había dado algo de dinero antes de irse. Lemmy apenas pudo contener un gemido ante el anuncio. No quería salir. Ya salía bastante. No era muy frecuente que pudiera sentarse a jugar videojuegos todo el día. Apenas podía pasar 1 hora en una sala de juegos antes de que Lyra lo arrastrara de nuevo. Quería hacer eso. Ten la mente abierta, le dijo Lyra, siguiéndolo hasta el dormitorio para asegurarse de que se pusiera los zapatos. Puede que encuentres algo que te guste. Él no respondió.
Y al menos no es la tía Lin la que nos obliga a salir, añadió, y él se estremeció. Tanto correr. Tanto dolor de piernas. Quería llevarse su reproductor de música para que el día pasara más rápido, pero Lyra no se lo permitió. En lugar de hacer algo divertido, a las 10 de la mañana seguía a su tío y a su hermana escaleras abajo para salir, escuchando a medias mientras él les hablaba sin parar sobre la ciudad. A pesar de que llevaba un chaleco y era finales de junio, no hacía demasiado calor cuando salieron. Se preguntó qué frío haría en agosto, cuando tuvieran que volver con su madre. Cuando viajabas mucho, nunca te acostumbrabas al clima. Cuando subieron a su viejo coche, con Lemmy de nuevo en el asiento trasero, Lyra se giró para decirle una palabra antes de que su tío entrara. «Pórtate bien». Él asintió. Su tío se sentó al volante y su pequeño recorrido comenzó al salir de la entrada de los apartamentos. Su tío señaló una tienda en la esquina al final de la calle. Es un Flips Food and Fuel. Si quieren, pueden ir a comprar algo de comer. Es una de esas tiendas automatizadas nuevas. Hay varias por la ciudad. Antes solo había una. De hecho, trabajé allí cuando tenía 11 años. ¿Tenías trabajo cuando tenías 11 años?, preguntó Lyra. Bueno, fue más bien una pasantía, corrigió su tío. Lemmy no tenía ni idea de lo que eso significaba. Yo y mi amigo Clyde, este chico solía ser mi mejor amigo. Hacíamos todo juntos. Tuvimos muchas aventuras, dejó la frase inconclusa. Lemmy se preguntó cómo sería si tuviera a alguien diferente con quien pasar el rato. En fin, sí, hicimos una pasantía allí. Duró todo un día. Fue muy divertido, la verdad. Tenía una idea extraña de lo que era divertido. Ahí hay una parada de autobús, les dijo Lincoln al doblar la esquina. Desde ahí se puede ir a cualquier parte de la ciudad. Lemmy bostezó y se recostó en su asiento, deseando que su hermana no le hubiera quitado el reproductor de música mientras su tío seguía hablando sin parar sobre algunas de las tiendas cercanas. ¿El resto de la familia vive allí, no?, preguntó Lyra. ¿Eh? La abuela, el abuelo y la tía Lily, aclaró Lyra. No, dijo Lincoln, de repente serio. No, se mudaron hace unos años. Empezó a asentir para sí mismo. Sí, papá era un chef excelente. Tenía que serlo para alimentar a 13 personas. Siempre quiso abrir su propio restaurante. Para cuando todos se estaban mudando, por fin había ahorrado lo suficiente y abrió uno en la ciudad. Se mudaron allí con Lily. Ya veo, asintió Lyra. A Lemmy la historia solo le pareció ligeramente interesante porque trataba sobre gente que apenas conocía. Su madre no le había hablado de ellos, ni de ninguna de sus otras tías. Después de eso, todo quedó en silencio y el trayecto se prolongó durante un par de minutos hasta que pasaron junto a algo familiar. Reconozco ese parque, dijo Lyra, mirando al otro lado de la calle. Ahí es donde a veces nos lleva la tía Lynn. Lemmy siguió la mirada de su hermana hacia la extensión de césped cercada. Se veía diferente desde la carretera, pero también la reconoció. Ella y Lucky viven a 2 cuadras de aquí, continuó Lyra. Sí, así es, confirmó Lincoln. Claro que sabían que vivían allí, pero Lemmy no creía que vivieran tan cerca. Levantarse temprano cuando se quedaban allí era un fastidio, y Lucky era sin duda la más molesta de todas sus primas. Siempre elegía molestarlo a él antes que a Lyra, por alguna razón. Pero la tía Lynn hablaba mucho con ellos, y a él, en secreto, le gustaba la idea de verse musculoso. En realidad, Luan y ella viven a menos de 16 kilómetros de mi apartamento. Lucky vive en las afueras, a media hora aproximadamente, dijo. ¿Cuántas veces las han visitado? Lemmy no llevaba la cuenta. Lyra probablemente sí. Creo que unas 11 veces entre todas ellas. Respondió ella. ¿Y nunca hablaron de visitarse?, preguntó su tío. ¿Nunca veías al otro mientras visitabas al otro? Nunca. La hermana de Lemmy negó con la cabeza. Qué raro, murmuró Lincoln, casi para sí mismo. Nuestros primos mencionaron que querían visitarte, dijo Lyra. Sí, los cuido de vez en cuando, confirmó su tío. Dejemos que sus madres tengan una noche para ellas. Asintió Lyra. Lemmy puso los ojos en blanco. La había oído hacer ese ruido 1.000.000 de veces. No decía directamente si algo le parecía estúpido. Simplemente hacía ese sonido y levantaba un poco la cabeza. Porque, claro, tenía que ser una mojigata. Su pequeño recorrido por el pueblo continuó durante al menos una hora más. Él le mostró a Lyra una iglesia a unas pocas calles de distancia a la que podía ir caminando si quería.
En otra ocasión, pasaron por un lugar llamado Gus Games and Group, un salón recreativo y restaurante que su tío elogiaba mucho. Descubre más desglose de guiones de películas, análisis de la historia de los videojuegos, plataforma de envío de historias. Entre los otros lugares que les mostró había más tiendas, un cine, un minigolf e incluso un centro comercial, menuda reliquia. A las afueras de la ciudad. Lemmy tuvo que admitir que al final le estaba empezando a interesar un poco. Eran muchas cosas que nunca había hecho. Él también empezó a soñar despierto. Le resultaba incomprensible que su madre y todos sus hermanos tuvieran tanta libertad. Empezó a pensar qué haría si Lyra no lo siguiera a todas partes ni lo arrastrara con ella. Tal vez encontrar a otros chicos y formar su propia banda. De hecho, sonrió al pensar en eso, al menos hasta que Lyra lo miró y se calló de inmediato. Una vez terminada la excursión, su tío los invitó a almorzar a una hamburguesería que, según él, era su favorita, Burpin Burger. Se parecía a cualquiera de los cientos de sitios donde paraban cuando viajaban con su madre. Si habías visto uno, los habías visto todos. Pero la comida era comida. ¿Viste algo que te apeteciera hacer? Le preguntó Lyra. Su tío estaba en el mostrador haciendo el pedido mientras ellos estaban sentados en una de las mesas. Tal vez, dijo Lemmy encogiéndose de hombros. Vale, algunas cosas sonaban interesantes. Simplemente no estaba seguro de si valía la pena salir del apartamento. Las salas de juegos eran geniales, pero no eran tan buenas como las consolas. Podían comprar películas en DVD. Tampoco tenía sentido comprar muchas otras cosas, porque eso solo significaba tener que cargarlas todo el tiempo. Golf y bolos, supongo que podría probar. Solo avísame, le dijo ella, y él puso los ojos en blanco. Porque, obviamente, ella tendría que ir con él. Unos minutos después, el tío regresó con una bandeja llena de comida y empezó a charlar mientras comían. Una anécdota graciosa. Casi tuvimos que pasar la noche aquí. Había un concurso para conocer a un piloto de carreras que le gustaba mucho a tu tía Lana, y nos arrastró a todos para ayudarla a ganar. Pero se desató una tormenta de nieve y nos quedamos atrapados. ¿Cómo saliste de aquí?, preguntó Lyra. Lana ganó, pero se lo cambió a alguien para que nos llevaran de allí. Aún así, al final pudo conocer a su héroe. Eso sigue sin sonar muy divertido. Su tío se encogió de hombros. Es una de esas cosas que cambian si la miras con perspectiva. Definitivamente no fue una de las peores aventuras que vivimos. Ah, sí, ¿y qué fue lo peor?, preguntó Lemmy. Ambos observaron, repentinamente preocupados, al ver que su mirada se perdía en la distancia y la hamburguesa comenzaba a resbalarse de sus manos flácidas. Día de los Inocentes, murmuró distraídamente. De repente, sacudió la cabeza, con un semblante mucho más animado. En realidad, no hay tantas. Al menos no comparadas con las divertidas. ¿Sabían que una vez su madre nos reunió en una banda familiar para un concurso de talentos? Ambos negaron con la cabeza. Lemmy intentó imaginar a su madre y a sus tías intentando hacer música juntas, pero le pareció imposible. Fue muy divertido. ¿Y saben qué más hicimos? Casi destrozamos un hotel. Ambos se quedaron sentados escuchándolo contar historias durante los siguientes minutos, a veces olvidándose de la comida. Eran así de entretenidos. Algunas eran tan exageradas que Lemmy estaba seguro de que les estaba tomando el pelo, y muchas no coincidían con lo que sabía de su familia. La tía Luan era bromista, pero nunca parecía una psicópata. No podía imaginar a la tía Lucky interesada en nada que no fuera oscuro y miserable. En serio, se tropezaba con todo en la oscuridad de esa casa. Tenía que estar exagerando mucho. Aún así, eran entretenidas. ¿Por qué él nunca había tenido aventuras como esas? ¿O ninguna? ¿Por qué tenía que tener una hermana aburrida y primos que nunca querían hacer nada? Empezaba a sentir un poco de envidia. Aún así, escuchaba las historias con interés. Su tío terminó enfrascándose demasiado en una de sus historias, una sobre un cómic que escribió para un concurso en el que sus hermanas lo ayudaron a participar, y golpeó la mesa con la mano, justo encima de un paquete de ketchup. El paquete explotó y el contenido salió disparado hacia la persona que tenía enfrente, que resultó ser Lyra. Lo siento, dijo su tío rápidamente, buscando las servilletas. Lemmy soltó una carcajada. Su hermana se limitó a mirar la mancha en su camisa, con una leve expresión de molestia. No te preocupes, dijo ella, aceptando la servilleta. Permíteme que vaya a limpiarme. Se levantó y se dirigió al baño, momento en el que Lemmy ya había superado su ataque de risa.
En realidad, se quedó callado enseguida al darse cuenta de que solo estaban él y su tío, un hombre al que apenas conocía. Así que se quedó sentado, con una expresión, sin darse cuenta, como si acabara de chupar un limón. Entonces, Lincoln intentó entablar conversación con él. ¿Tu hermana dijo que no te gustan los lugares nuevos? Ah, ¿sí? ¿Qué más había dicho de él? Pero al menos recordaba lo que le había dicho la otra noche. Se encogió de hombros. Ya estoy acostumbrado, admitió. ¿Qué esperaba Lyra que dijera y cómo actuara? ¿Educado? Mamá siempre decía que eras un chico genial, comentó. Aparte de cosas como gracias, que Lyra le inculcaba, los halagos y cosas por el estilo no eran algo que hiciera a menudo. Tu casa está muy bien. Las demás son un asco porque estoy rodeado de chicas todo el tiempo. Oh, créeme, lo sé, le aseguró su tío con una sonrisa burlona. Tuve que vivir con 10 de ellas. En una casa. Con un solo baño. Vale, eso sonaba fatal. Lo más lleno que habían estado era el autobús de la gira, ya que mamá viajaba aparte del resto de la banda. Unas 10 horas al día solo con ellas, mamá y, a veces, Sam, la novia de mamá también era muy guay. De hecho, le había ayudado a hacer el chaleco que llevaba puesto, en un mismo sitio. Ya era bastante malo vivir constantemente con una chica, pero con 10. Tonterías. Citó algo que su madre decía de vez en cuando, y su tío se rió. Discover more fiction press content promotion books y literature comics subscription box. Tienes que trabajar en tu acento, pero casi lo haces tan bien como tu madre, le dijo. ¿Vas a ser una estrella del rock como ella? Sí, asintió Lemmy. Al menos quería hacerlo. Sabía que tenía que mejorar mucho con la guitarra, y aprender a componer letras, y a dirigir una banda. En realidad, tenía mucho que aprender si quería seguir sus pasos. Se había imaginado tocando ante multitudes como mamá, y la idea le asustaba un poco. Pero creía que él también podía. Mamá le había ayudado a mejorar con la guitarra, y tal vez también le ayudaría con lo demás. Aún así, le parecía un reto. Mamá siempre decía que había empezado muy joven. Su tío era mucho más conversador que sus tías. Bueno, al menos sobre las cosas que les interesaban. Lenny hablaba sin parar de todo, Luan metía chistes o juegos de palabras en cada tema, y Lynn no paraba de hablar de ejercicio. Ninguno de los demás les hablaba mucho, y mucho menos sobre ellos mismos o sobre su madre. Lenny se preguntó, ¿cuándo empezó mamá a jugar de verdad? Preguntó. Su tío se tomó un momento para ordenar sus ideas. Bueno, en realidad no siempre quiso ser una estrella del rock. Empezó a interesarse por eso cuando tenía 11 o 12 años, creo. El concierto de Mick Jagger. Mamá le había contado la historia 100 veces sobre cómo encontró su vocación. Cierto, asintió su tío. Ese concierto la cambió por completo. A Lemmy se le ocurrió una idea y la interrumpió. ¿Cómo era ella antes de eso? Preguntó, curioso e incapaz de imaginarla de otra manera. Antes. Lincoln sonrió levemente. Todavía le interesaba la música, solo que no el rock. Solía cantarnos nanas a mí y a los demás cuando éramos pequeños. ¿Quién ahora? Preguntó Lyra, volviendo a sentarse junto a su hermano. El humor de Lemmy volvió a enrarecerse. Tu madre, explicó su tío. Antes de dedicarse al rock, le gustaba la música clásica y tenía una voz muy suave. Ah, ¿sí? Lyra parecía interesada. Lemmy estaba seguro de que lo fingía por cortesía. Sí. Tendré que rebuscar en mi armario más tarde, pero estoy seguro de que tengo una foto de ella antes de que le gustara el rock. Pero sí, se volvió hacia Lemmy. Ya tocaba con amigos cuando tenía 13 años. No estoy seguro de cuándo empezó a actuar delante de otras personas. Puede que fuera en ese concurso de talentos que mencioné. Sé que ella y sus amigos fueron teloneros de algunas bandas de verdad en el estadio. ¿Sabes? De esas que dan la oportunidad a los aficionados de brillar. Estoy bastante seguro de que así fue como empezó. ¿Un concurso de talentos? Vaya, mamá sí que había empezado desde abajo. ¿Podría encontrar algo así para dar el pistoletazo de salida? Tuvo una carrera en solitario aquí en la ciudad durante un tiempo, recordó. Ella y sus amigas enviaron todas sus maquetas y las publicaron. Pero Luna decidió quedarse viviendo en casa unos años. Le sonrió a Lyra. Yo nací. Él asintió. Lo dejó todo para cuidarte. Ni siquiera volvió a actuar después de que naciste hasta que tuviste unos 2 años, creo. Mamá y papá siempre se ofrecían a cuidarte. Observó cómo su hermana asentía. ¿Qué problema tenía con eso? La fulminó con la mirada, y estaba seguro de que ella lo notó de reojo.
Entonces, ¿ya están listos para irnos a casa? Preguntó el tío con incomodidad. Sí. Da igual. Su tío los miraba alternativamente por el espejo retrovisor durante todo el trayecto a casa. Más tarde esa noche, el día había sido interesante. Lyra había disfrutado del recorrido por el pueblo con su tío. Habían venido muchísimas veces y nunca lo habían visto realmente. Le había interesado especialmente la iglesia que les había enseñado. Obviamente, nunca había tenido tiempo de asistir a una con regularidad, sobre todo cuando tenía que cuidar a su hermano. No era necesario para su fe, pero si se presentaba la oportunidad mientras estuviera allí, la aprovecharía. Les había enseñado y hablado de muchas cosas. Como sus padres, sus abuelos. Claramente, a su tío no le gustaba hablar de ellos en el presente como en las fotos. Quizás se había enemistado con ellos, igual que su madre. Pero aparte de eso, había aprendido más en un día de un pariente que en casi una docena de visitas a muchos. De hecho, estaba empezando a sentir curiosidad por la historia de su familia. Era sorprendente que sus tías no hubieran mencionado nada de eso. Claro que su tío no paraba de hablar de la libertad que todos tenían de jóvenes y que les permitía divertirse tanto. Mira lo que les pasó al final. Quizás se dieron cuenta de los peligros. Esperaba que Lemmy hubiera encontrado algo que le interesara y que aprovechara la oportunidad. Sacaría tiempo de su día si eso significaba que él hiciera algo más que ver la televisión o tocar la guitarra. De hecho, había pasado 1 o 2 horas practicando en silencio cuando llegaron a casa, sin duda animado por la historia que su tío les contó sobre los inicios de la carrera de su madre. A Lyra no le molestaba la música rock. No creía que fuera satánica ni música del diablo ni nada por el estilo. Reconocía que muchas canciones tenían mensajes e historias aceptables. Sin embargo, nunca le había gustado tanto como a su madre o a su hermano. Simplemente no le interesaba. Su madre había intentado introducirla en el rock cristiano en los últimos años, y aunque no le convencía, Lyra agradecía el esfuerzo. En eso se reducía gran parte de su buena voluntad hacia su madre en aquellos días. Lo intentaba, aunque no siempre funcionara o no fuera tan a menudo como a ella le hubiera gustado. Era el estilo de vida asociado a la música rock. La indecencia, las drogas, la rebeldía manifiesta contra la paz, la tranquilidad y el orden. Todo eso le repugnaba. No le sorprendía que Lemmy se pareciera tanto a su madre en sus intereses. No solo estaba rodeado de esa cultura las 24 horas del día, sino que siempre había sido muy unido a ella, ¿y qué niño no intenta imitar a sus padres? Intentaba encontrar un hueco para hablar con ella incluso en momentos inoportunos. Aunque tenía 9 años, todavía había mañanas en las que se despertaba y descubría que no solo su madre había vuelto a casa sana y salva durante la noche, sino que, en algún momento, Lemmy se había metido en la cama junto a ella. Lyra sabía que, por mucho que pudiera hacer por su hermano, no iba a apartarlo de ese camino si él decidía tomarlo. Solo esperaba que no terminara siendo uno de esos artistas realmente malos. Conocía lo suficiente ese mundo como para saber que su madre, a pesar de todos sus vicios, aún estaba lejos de llevar el peor estilo de vida. Al menos sabía que él no tendría que empezar su carrera como lo hizo su madre, pidiendo limosna para conseguir dinero para viajar a California y luego pasar unos meses durmiendo en el sofá de una amiga mientras intentaba hacerse notar. ¿Para qué le habían dado dinero realmente esas personas a su madre? Para que tocara la guitarra, un instrumento que aún conservaba a pesar de tener que sujetar torpemente contra su vientre hinchado. ¿O para la niña sentada en la maleta junto a su madre? Las historias de su tío habían reavivado parte de su resentimiento latente hacia su madre. ¿Qué tenía de malo vivir allí para que tuviera que dejarlo todo, mudarse al otro lado del país y adoptar un estilo de vida completamente nuevo viajando, sobre todo cuando estaba a punto de tener otro hijo? ¿Acaso solo estaba dispuesta a posponer su carrera una vez? Al principio no había sido tan malo. Lyra aún recordaba aquellos meses después de la mudanza. Mamá solo salía por la noche, después de que ambos estuvieran dormidos, pero por lo demás pasaba la mayor parte del día con ellos. Incluso en sus inicios profesionales, la situación era similar. Aunque seguían viajando y su madre, según admitía, estaba más ocupada durante el día, aún dedicaba tiempo a sus hijos, Lyra aún recordaba muchas de las clases particulares que les impartía en casa, y lo único que hacía era jugar después de que sus hijos se acostaran. Pero, inevitablemente, crecerían y la hora de acostarse se adelantaría. Lyra se preguntaba si su madre había anhelado el día en que sus hijos se volvieran más independientes.
Le había estado enseñando a su hija, cuando tenía 8 años, cómo cuidar adecuadamente a su hermanito, e incluso empezó a confiarle que lo cuidara sola durante unos minutos. La primera vez que le dio a Lyra la responsabilidad total fue cuando tenía 9 años, cuidando a Lemmy durante casi 2 horas, mientras ella tenía que hacer algún trámite relacionado con su trabajo. Fue, sin duda, el momento más aterrador de su vida hasta entonces. Había pasado casi todo ese tiempo sosteniendo a su hermano de 3 años en la cama, incluso después de que él empezara a molestarse y a intentar alejarse de ella. Eso no se convirtió en la norma hasta que cumplió 11 años, que fue también cuando su madre empezó a enviarlos a quedarse con parientes. Ella los había acompañado la primera vez, cuando se quedaron con Lori. Insistió en que sería divertido para ellos, y Lyra estaba emocionada. Lemmy no. Era una experiencia nueva y aterradora para él. Lloraba desconsoladamente incluso antes de llegar a la entrada de la casa. Y ella se quedó unos 15 minutos, habló con su hermana e intentó calmar a su hijo, pero aún así se marchó antes de que se tranquilizara. Lyra realmente tenía que preguntarse, hablando de Lemmy, notó que la miraba fijamente, de forma poco disimulada, mientras ella rezaba su oración nocturna. Llevaba mirándola con resentimiento desde antes de llegar a casa. ¿Sucede algo?, preguntó mientras se levantaba y se dirigía a apagar la luz. No. Le dio la espalda. Ella lo observó permanecer allí inmóvil, de forma antinatural, por un instante antes de meterse en la cama. Estoy aquí cuando quieras hablar, le dijo ella. Pasaron unos instantes de silencio. ¿Por qué odias tanto a mamá?, preguntó sin darse la vuelta. Sus primeras palabras fueron agitadas, pero se fueron atenuando hacia el final. ¿Perdón? Lyra se incorporó. Acababa de preguntarle si odiaba a mamá. No odio a mamá, Lemmy. No uses una palabra tan peligrosa a la ligera. ¿De dónde había sacado semejante idea? Bueno, no lo parece, murmuró. Siéntate y habla conmigo, dijo con reticencia. ¿Cuándo he actuado como si odiara a mamá? La miró fijamente, con los labios apretados, supuso ella, y luego le contó. Todas las discusiones, todos los insultos, todas las miradas de desaprobación. Le lanzó todas las pruebas, terminando con una mirada desafiante, como si la retara a negarlo. Lyra necesitó un momento para ordenar sus pensamientos. Sí, le recriminó a su madre sus faltas y errores más graves. Tenía derecho a hacerlo. Pero no la odiaba. La quería por lo que había hecho y por lo que aún lograba hacer. No sabía que así lo veía él. Pero comprendía que su hermano pudiera malinterpretar esas acciones. A su edad, era ajeno a los defectos de su madre o simplemente no los entendía, algo que Lyra se había esforzado al máximo por lograr, así que él solo veía sus acciones como malicia. No tenía ni idea de cuánto comprendía realmente sobre el tema en general. ¿Cómo era posible eso sin contarle realmente la verdad más profunda? Ella suspiró. Lemmy, escúchame. No odio a mamá. Simplemente a veces me molesta por mis propios motivos. Tú te molestas conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Sí, murmuró, sin esperar claramente que ella le devolviera la jugada. ¿Pero aún me amas? Supongo que, se inclinó hacia adelante y lo abrazó. Los miembros de la familia se irritan entre sí todo el tiempo. Discuten y pelean. Pero siempre se quieren. Yo sigo queriendo a mamá aunque me irrite. Nos queremos aunque nos irritemos. Y no importa lo que mamá haga para molestarte, siempre debes quererla. No tenía ni idea de lo que el futuro le depararía en ese sentido. ¿Lo entiendes? Sí. Le devolvió el abrazo. Yo también te quiero, Lyra. Bien, le dijo, dándole una palmadita en la espalda. Ahora, a dormir, ¿de acuerdo? Capítulo 4. Wow, 3000 visitas y casi 50 suscriptores. No tenía ni idea de que se haría tan popular cuando lo publiqué. Gracias a todos por el apoyo. Y he notado que están surgiendo muchas otras historias sobre estos niños. No pretendo atribuirme el mérito, ya que no fui el primero, pero sí me sorprende. Es un poco dudoso. Están interesados por sí mismos, pero algunas de esas historias son exclusivamente sobre ellos. Opino que son mejores cuando están ahí para beneficiar a Lincoln y sus hermanas. Es decir, aquí estoy tratando de que sea su historia tanto como la de sus hijos. Pero esa es solo mi opinión. Pasemos a la historia. ¿Lo entiendes?, le había preguntado Lyra. Lemmy le había dicho que sí. Era mentira. Simplemente no había querido hablar más del tema. Su reacción y respuesta lo habían dejado sin palabras. Ni siquiera sabía por qué había sido tan tonto como para preguntárselo. Vale, entonces Lyra no odiaba a mamá.
Él le creía en eso, pero aún así no lo entendía. Si Lyra lo molestaba, él simplemente intentaba ser difícil. Si él la molestaba, ella simplemente sonaba severa. ¿Pero por qué actuaba tan mal cuando mamá la molestaba? ¿Qué había hecho mamá para molestarla? Mamá podía ser un poco rara o desagradable a veces, sobre todo por llegar a casa oliendo raro, pero no les gritaba ni los regañaba. Incluso le había comprado ese collar. ¿Y los miembros de la familia se enojaban entre sí pero aún se querían? ¿Era por eso que ella incluía a su padre irresponsable en sus oraciones? A Lemmy personalmente no le importaba en absoluto ese tema. Había pasado más de la mitad de su vida sin darse cuenta de que debería tener una. Su madre y su hermana eran todo lo que necesitaba. A su madre tampoco le importaba que él pudiera ver. A Lyra probablemente solo le importaba por la Biblia. Padre esto, padre aquello, bla, bla, bla. Si a Lemmy le importara, que en realidad no le importaba, estaría más que molesto. Pero odiar era una mala palabra. Aún tenía muchas dudas, pero reprimía su curiosidad. No quería tener otra conversación así. Probablemente acabaría sin entender nada de todos modos. Además, su hermana le daba un poco de miedo cuando se ponía así. Esa era la mejor palabra que se le ocurría. Normalmente Lyra se despertaba antes que él. Esta mañana, ambos se despertaron al mismo tiempo. Durante la noche, él se había dado la vuelta cerca de ella, de modo que cuando ella se movió, también lo despertó a él. Al darse cuenta de su cercanía, Lemmy emitió un sonido de disgusto y rápidamente se dio la vuelta para alejarse un poco. Buenos días. Su hermana no se percató de su gesto. Buenos días, gruñó, incorporándose, pues sabía que le costaría volver a dormirse. Se estaba frotando los ojos cuando Lyra, inesperadamente, se inclinó y lo abrazó. ¿Todo sigue bien? Sí. Mintió. Todo está bien. Perdona si me enfadé anoche. En realidad no lo había estado, pero él se dio cuenta de lo que intentaba hacer. Está bien, murmuró, esperando que ella lo dejara ir. Ella lo hizo y se levantó de la cama. Estoy aquí si alguna vez quieres hablar, dijo él asintiendo para indicarle que la había oído. Ella salió del dormitorio y cruzó el pasillo hacia el baño. Un minuto después, Lemmy se levantó y salió al pasillo a esperar su turno en la puerta. Debieron de haber despertado a su tío, porque Lemmy oyó ruidos en la sala antes de que el hombre en cuestión tropezara y saliera al pasillo. Descubre más ideas para historias cruzadas. Guía para la creación de mundos. Encargos de fanart. Lyra está ahí dentro, le informó Lemmy a su pariente adormilado. Ponte en la fila. Su tío soltó una risita. Sí. A esto me refería con eso de crecer con 10 chicas. Siempre había cola. Se apoyó en la pared, con una leve sonrisa en los labios. Y todas se tomaban su tiempo. Eso me sonaba familiar. No vivía con tantas, pero las que sí, se tomaban su tiempo. Lyra es como mamá, entonces. Lemmy sonrió para sí mismo. Creo que eso les pasa a todas las chicas, comentó Lincoln. Un instante después, la voz amortiguada de Lyra se escuchó a través de la puerta. Ejem. Al parecer, ella los oía y no le hacía ninguna gracia. Lemmy se preguntaba si era porque se burlaban de las chicas o por la comparación con mamá. De cualquier manera, seguía siendo gracioso. Al salir, les dirigió a ambos una de sus habituales miradas de desaprobación al pasar. Lemmy evitó el contacto visual y Lincoln silbó con disimulo a propósito. Vale, eso fue gracioso. Lemmy sonrió para sí mismo. Aparte de esa mirada, al parecer decidió que no valía la pena reprenderlos a ambos. Podía acostumbrarse a no estar en desventaja numérica. Simplemente sabía que no podía tentar a la suerte. Bueno, tal vez lo intentaría un poco. Más tarde ese mismo día, el resto de la mañana transcurrió sin incidentes. Lemmy rellenó la hendidura que su trasero ya había dejado en el sofá y pasó las horas jugando a videojuegos. Lyra lo observó un rato antes de volver a su lectura. En los últimos años había progresado mucho memorizando todos los pasajes y esperaba memorizarlos todos algún día. Hacia el mediodía, se acercó al ordenador de su tío y le pidió usarlo. Quería consultar y anotar los horarios de los autobuses, pensando que le serían útiles. Lincoln se lo permitió. No se percató de que su tío se levantaba y desaparecía en el pasillo hasta que anunció su regreso unos minutos después. Descubre más fanfiction. Biblioteca de cuentos digitales. Correo electrónico y mensajería, lo encontré. Exclamó su tío triunfante, entrando en la sala con 2 libros en las manos. Ambos hermanos se giraron para mirarlo. Estos, explicó mientras se sentaba junto a Lemmy. Son álbumes de fotos.
Dije que podía encontrar una foto de tu madre antes de que le gustara el rock. Se sentó junto a Lenny. Y el otro tiene más fotos de cuando era bebé. Intrigada, Lyra se levantó y se sentó junto a su tío. Él ya estaba hojeando el primer libro, y Lenny había pausado su juego para echar un vistazo. Ella alcanzó a ver fugazmente picnics, eventos escolares y muchas otras salidas familiares mientras su tío hojeaba el álbum antes de detenerse en una página. Toma. Se la ofreció a ambas para que la vieran. Era una foto familiar como la que todos tenían, incluso en el mismo porche, aunque claramente de unos años antes y con menos gente. La tía Lori era apenas una adolescente y Lenny miraba justo en el umbral, ambas de pie al fondo. La tía Luan y la tía Lynn estaban sentadas frente a ellas, y en sus regazos estaban versiones más jóvenes de su tío y la tía Lucky. Pero a quien miraban fijamente era a la tercera chica que estaba de pie junto a Lenny. Esa es tu mamá, señaló Lincoln innecesariamente. Era evidente que aún no había llegado a la adolescencia, como Lenny, y sonreía radiante a la cámara. Llevaba el pelo más largo, un poco más corto que el de su hija ahora, y con las puntas rizadas. Vestía una blusa mucho más femenina y una falda más larga, aunque del mismo color. A diferencia de ahora, no llevaba pendientes. Lucía pura, menuda, incluso elegante. Así era mamá, expresó Lenny con sorpresa. Era extraño de ver. Lyra tomó el libro y hojeó las siguientes páginas, abarcando meses e incluso años, observando la transformación. Primero fueron camisetas y vaqueros. Luego camisetas y faldas. El pelo largo le duró más tiempo, pero también acabó desapareciendo. Lyra no tenía fotos, pero recordaba cómo se veía en el espejo. Eran casi idénticas antes del cambio de imagen radical que le había hecho su madre. La comparación entre ambas a la misma edad le vino a la mente. Era un poco más alta, tenía el pelo liso y una figura ligeramente más femenina, pero el parecido era innegable. No era descabellado pensar que se parecía bastante a cómo habría sido su madre a los 15 años si no se hubiera adentrado en la cultura rock. Y si cambiaba sus preferencias de estilo, podría llegar a parecerse aún más a su madre de lo que creía posible. Fue asombroso, y un poco inquietante. Hombre, mamá se enamoró de Rock Art. Lenny miraba alternativamente a Lyra y a la foto. Ah, sí, asintió su tío. Cerró ese álbum y abrió el otro. ¿Recuerdas que te conté que tu mamá te había mandado una foto cuando eras bebé? Pues me mandó unas cuantas. Lenny no pudo disimular la emoción. Lyra no pudo evitar sonreír. No solía poner esa cara. Su tío hojeó el libro, mostrando decenas de fotos de sus otros primos en diferentes etapas de su juventud. ¿Tomás muchísimas fotos?, comentó Lyra. No las saqué todas, dijo, negando con la cabeza. Muchas son copias que sacaron tu mamá, tu papá y tu tía Lily. Yo solo las colecciono. Pasó las páginas un poco más despacio, revisando algunas de las pequeñas que Lyra supuso que eran de Libby y Lucky. Tus tías vienen a veces a verlas. Confían en que las guarde. Quizás eso explicaba por qué su mamá y su tía no tenían muchas fotos. Mamá viene a Royal Oaks a jugar cada pocos años. ¿Alguna vez pasó por aquí?, preguntó Lyra. Lo había hecho 2 veces en la vida de ambos. La primera vez los dejó con la tía Lori, que vivía fuera del estado. La segunda, se quedaron con la tía Lucky durante esos 3 días. No, pero fui a verla la última vez que estuvo aquí, respondió él. Ella percibió cierta incomodidad subyacente en su declaración. A muchos de nosotros nos cuesta vernos últimamente, admitió, con un tono de decepción. Lyra asintió con comprensión. Aquí están, dijo, deteniéndose en una página y pasándole el libro a Lenny. Ella me las envió. Lyra se inclinó para mirarlas. Descubre más libros. Participación en concurso de escritura. Correo electrónico. Solo había 5, pero eran fotos de bebé en el sentido más literal. Todas debieron haber sido tomadas en el hospital el día de su nacimiento. Una era de él justo después de nacer, atendido por las enfermeras. Obviamente, había nacido desnudo. Su hermano parecía algo molesto por eso. Otra era de mamá sosteniéndolo en la cama del hospital después de haberlo envuelto en una manta, y otra era lo mismo, solo que Lyra estaba acostada en la cama de al lado mirando al bebé con evidente asombro. Recordaba aquel día. Mamá le había dicho que iba a tener un hermanito, y ella se había emocionado. Pensándolo bien, tal vez era porque echaba de menos tener otros niños con quienes jugar después de la mudanza. Entonces llegó el gran día. Lyra pasó el día con algunas amigas de mamá, incluyendo a Sam, mientras daban a luz, y la recogieron cuando terminó. Estaba realmente maravillada.
Mamá había sido grande durante muchísimo tiempo y de repente había otra persona allí. Alguien con quien crecería, alguien con quien podría jugar y hacer cosas. La cuarta foto era de ella sosteniendo a su nuevo hermanito. Estaba tan emocionada. Su madre le había dicho que tuviera cuidado porque los bebés son frágiles y requieren mucha atención. Ella le había prometido que lo tendría y que ayudaría en todo lo que pudiera. A sus 6 años, su ingenuidad no se había dado cuenta de que, en pocos años, no solo ayudaría, sino que haría la mayor parte del trabajo. Vale, quizás no sea justo, admitió para sí misma. Eso era una exageración. No debía ser rencorosa. Era un recuerdo demasiado puro como para arruinarlo. La última foto lo mostraba en una cuna en su casa, o al menos en la casa de la madre del amigo donde se hospedaba. Tenía los ojos cerrados y los puños levantados sobre la cabeza. Vestía otro mameluco morado, igual que el que había usado su hermana. Qué preciosos fueron aquellos primeros años. Lemmy se quedó mirando fijamente las fotos durante varios minutos. Lyra no podía verle la cara por culpa de su pelo largo, pero se preguntaba qué pensaría realmente de ellas. ¿Acaso se daba cuenta de que había una diferencia en la forma en que mamá había sido en sus vidas? ¿Qué sentimientos le provocaban? ¿Una nostalgia idealizada como la de ella, o algo completamente distinto? Son bastante geniales, admitió en voz baja, deslizando el libro hacia atrás. Su tío lo hojeó unas páginas y lo inclinó hacia Lyra. Más fotos tuyas de pequeña, por si te interesa. Empezó a hojear las páginas. Solo había fotos de ella con su madre, sus abuelos o sus tías. En una aparecía en brazos de un hombre mayor de pelo blanco al que no reconocía. Ese es el abuelo. El papá de la abuela, explicó su tío cuando ella preguntó. Era un tipo genial. Sirvió en la marina. Nunca pensó que viviría lo suficiente para ver a su primer bisnieto. De hecho, vivió lo suficiente para ver a 5. Falleció hace apenas 4 años. Parece interesante, dijo Lyra. Habría estado bien que mamá lo hubiera mencionado, y bastante genial, añadió Lemmy. Sí, lo era, confirmó su tío. Lo extrañamos mucho, miraron algunas fotos más, y Lyra tuvo que detenerse a observar con diversión una en la que aparecía acurrucada durmiendo sobre el pecho de su tío, mientras él dormía en una cama. En la casa donde nos alojábamos, yo tenía una habitación para mí solo, ya que era el único chico, explicó su tío. Todas vuestras tías compartían habitación de 2 en 2. Había tanto ruido, alguien entraba y salía que ninguno podía dormir. Así que, a la hora de la siesta, los ponían a dormir en mi habitación. ¿Eso es un peluche?, preguntó Lemmy. Al mirar de nuevo, Lyra se dio cuenta de que su tío dormido sostenía algo. Un conejo de peluche blanco. Ese es Boom Boom, respondió Lincoln de inmediato. No hay nada de malo en tener un peluche a cualquier edad, defendió. ¿Quieres decir que todavía tienes un peluche?, preguntó su sobrino, perplejo ante lo que probablemente consideraba una idea de maricas. No, dijo su tío, negando con la cabeza. Boom Boom siempre fue mi favorito, pero se lo di a tu tía Lily. Estaba muy triste porque todos se estaban mudando, dándose cuenta de que al final solo quedaría a ella, pensé que le gustaría tener un compañero constante. Lemmy se mordió la lengua por haber menospreciado un acto tan desinteresado. Lyra asintió con aprobación. Esa historia, las fotos, la facilidad con la que lo contaba todo y cómo intentaba mantenerse en contacto con sus hermanas. Era evidente que era un hombre muy apegado a su familia. La forma en que todo se rompió debió haberle dolido. La conversación del trío sobre fotos antiguas se vio interrumpida por el sonido del teléfono de Lincoln en su bolsillo. Lo sacó y Lyra alcanzó a ver brevemente la pantalla. En la identificación de llamadas aparecía claramente Lynn. Aquí tienes. Le puso el álbum de fotos en el regazo a Lyra y se levantó para contestar, caminando por el pasillo. Hola Lynn, lo oyeron decir antes de que se cerrara la puerta del dormitorio. Lemmy se acercó a su hermana. Siento que no haya tantos como esperabas, dijo ella, sabiendo que él había querido ver algunos. A él no pareció importarle demasiado. Está bien, dijo encogiéndose de hombros, con una sonrisa burlona. Eran geniales. Y me alegro de que no haya más. La miró. Eso significa que no hay nada vergonzoso en mí. Pasó varias páginas hasta llegar a una llena, entre otras cosas, de imágenes de entrenamiento para ir al baño. Ella apartó suavemente la mano de su hermano, que se reía a carcajadas, y volvió a pasar la página. No necesito fotos, le dijo. Lo recuerdo todo desde que estuve allí. Esa constatación y sus consecuencias lo hicieron sonrojarse.
Eras una bebé tan linda, dijo, cruzándose de brazos y resopló. Ella solo le devolvió la sonrisa y volvió a mirar las fotos. Tras unos segundos de enfurruñamiento, él la imitó. Revisaron las siguientes fotos en silencio. Pasaron momentos importantes. La primera vez que se puso de pie, su primer y segundo cumpleaños con pastel devorado desordenadamente. Incluso más fotos con su madre o con versiones más jóvenes de sus familiares. Uf. Lemmy retrocedió. Lyra miró para ver que lo había ofendido y vio una foto de ella y su madre en la playa. Nunca supo que había estado en la playa antes. Su madre estaba de pie en el agua hasta los tobillos, en bikini de 2 piezas, sosteniendo a Lyra, que tendría unos 2 años, con un brazo y con el otro haciendo una señal a la cámara con los dedos. Su hija claramente intentaba imitarla, sin lograrlo del todo, pero aún así apuntando con el puño hacia la cámara. Comparado con la figura más robusta de su madre, esto fue en un momento anterior a que volviera a actuar o incluso lo considerara. Aquello era un concepto totalmente ajeno a ella. Estaba segura de que a Lemmy también le resultaba igual, a pesar de que le llevaba 6 años. Según su tío, esa había sido la vida de su madre antes de que nacieran, y lo había sido durante casi la última década. Pero había cambiado de repente. Lyra la quería y la apreciaba, de verdad. Pero no podía comprender la forma de pensar de su madre. Lemmy pasó la página sin mirar el resto. Más fotos de Lyra, a veces con Liena o, aún más raramente, con Loan, junto al resto de la familia. Quizás sobrevaloraba a su madre, porque parecía que toda la familia la había criado. Se detuvo en una foto de ella con Lola y Lana. Intentaban subirla a un coche de juguete a pilas. Había 2 tías a las que ni siquiera conocía, además de Lily. Al menos veía a la tía Lisa en la televisión de vez en cuando. Sabía cómo eran sus abuelos y a qué se dedicaban ahora, aunque lo había descubierto hacía poco. Pero no sabía nada de ellos. Tuvo que volver a preguntarse sobre la ruptura familiar. Siempre había sabido que su madre y la mayoría de sus tías estaban distanciadas de sus padres. Quizás incluso se había dado cuenta de que estaban distanciadas entre sí antes de que su tío lo mencionara ayer. La tía Lori no se había alegrado precisamente de ver a su hermana. Pero nunca se había detenido a reflexionar profundamente sobre el porqué. Las fotos le daban ganas de hacerlo. Todos se habían llevado tan bien antes, que podría haberlo arruinado. Y nadie estaba exento de pecar. Tal vez sintió una punzada de envidia y quiso saber por qué se habían roto esos lazos para negarles una vida así. Al principio, parecía que ella, Loan y Liena lo habían hecho. ¿Acaso alguna de ellas lo era? No podía imaginar que sus abuelos estuvieran ni remotamente contentos de que tantas de sus hijas fueran madres adolescentes. Había fotos que los mostraban felices con ellas, pero sabía que las fotos solo capturaban un instante fugaz y podían ser engañosas. Por ejemplo, mi madre siempre parecía seria en las fotos de prensa. Y tal vez había un límite a lo que una persona podía soportar. Todas las fotos que había visto eran de Liena, de ella y, ocasionalmente, de Loan. Aunque hubiera empezado joven, Lori al menos había empezado con alguien con quien estaba comprometida. No podía imaginar que tuvieran ningún reparo con su hija mayor. Y tal vez era cruel que Lyra lo pensara, pero quizás incluso sospechaban que algo así sucedería tanto con la tía Lenny como con su madre. Pero la historia no terminó ahí. Luan y Lynn habían sufrido casos similares casi a la misma edad que sus hermanas mayores. Y por último, estaba la tía Lucky. Aunque ninguna lo hubiera dicho explícitamente, Lyra podía deducir que Lucky tenía 14 años cuando se quedó embarazada y solo 15 cuando dio a luz, más joven que cualquiera de ellas. Tal vez fue una medida para proteger a sus 4 hijas restantes, eliminando cualquier influencia negativa sobre ellas. Tal vez su tío fue apartado por apoyarlas. O tal vez ella estaba equivocada, sus abuelos eran personas maravillosas y ella estaba haciendo suposiciones injustas y malintencionadas sobre ellos. Pero ella realmente se preguntaba, estaba tan absorta en sus teorías que no se dio cuenta de que su hermano la esperaba impacientemente para que pasara la página. No reaccionó hasta que su tío regresó a la habitación, recordándoles a ambos que había desaparecido hacía unos minutos. Bien, dijo, sentándose en la silla de su escritorio. Lyra notó que parecía apresurado, nervioso, con un ligero tic en la mano y sudando a pesar de no haber salido de casa. ¿Recuerdan que les dije que sus primos vienen a visitarme a veces? Preguntó. Ambos asintieron. Bueno, acabo de hablar con su tía Lynn y Lucky vendrá a pasar el día y la noche aquí esta semana, así que pensé que podríamos hacer algo juntos. Suena divertido, ¿verdad? Lyra asintió, aunque se preguntaba por qué tal plan podría estresar a su tío.
Suena genial, dijo Lemmy, dejándose caer en el sofá. Lyra sabía que a veces les costaba llevarse bien. Los había regañado por jugar bruscamente en numerosas ocasiones. Incluso los había pillado una vez enredados en el suelo, intentando bajarse los pantalones mutuamente. No tenía ni idea de